ein Leben hier will ich gehen. Una película que actualmente tiene un séquito de seguidores fieles que le profesan admiración y respeto es Jacob's Ladder, que pese a no ser un éxito en la taquilla cuando salió, cosa que le suele suceder a veces a su director Adrian Lyne, esta dejó una fuerte influencia en la cultura pop, a tal punto que algunas cosas, ya sean temáticas y o visuales, han sido retomadas para futuros trabajos en distintos medios, como por ejemplo en videojuegos en la saga Silent Hill. Lo curioso es que su propia realización fue bastante compleja, ya que la historia escrita por Bruce Joel Rubin, basada en la historia bíblica del mismo nombre, además de ser una interpretación del libro tibetano de los muertos, fue rechazada por infinidad de productoras como directores hasta que por fin, Carolco Pictures, ya extinta, decidió apostar por este proyecto junto al director ya mencionado, dando por resultado, y en adelanto, una película que no solo es el viaje de su protagonista por una especie de purgatorio, sino también una crítica y o comentario sobre la guerra de Vietnam, conflicto bélico que por supuesto ha inspirado infinidad de obras ya. Así que, sin más palabras que agregar, vayamos a revisarla para ver qué tal es esta película. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Iniciamos rápidamente con el título de la película para después ver un par de helicópteros de rescate en Vietnam. Después nos dirigimos con un batallón descansando y bromeando entre ellos de forma heterosexual. No soy gay. Sería gay no hacerlo. Sí. La tranquilidad del resto se ve alterada por el enfrentamiento entre más soldados, pero al parecer no todo está como normalmente. Uno de ellos se desmaya, mientras que el otro sufre de dolores de cabeza. Los disparos continúan y uno de ellos luce más alterado que el resto ante la masacre. Nuestro protagonista, Jacob, al adentrarse en la jungla, es atacado por un enemigo que no logramos ver, pero que él parece reconocer. Y esta situación fue un flashback suyo, ya que ahora mismo está en un tren en Nueva York, donde hay carteles no muy sutiles sobre el infierno en el que se convierte la vida con las drogas. Al bajar del tren, la estación está cerrada, por lo que baja a la estación y al fondo del túnel ve algunas luces que le llaman la atención, dirigiéndose a ellas, lo que casi lo lleva a ser aplastado por el tren, viendo así a la primera criatura extraña de este viaje. Al volver a su departamento, es recibido por su novia Jezabel, Jessie. Al día siguiente, la mujer le entrega un paquete de fotos de sus hijos con su esposa, ya que la mujer con la que está ahora era inicialmente su amante. Entre dichas imágenes está la foto de Gabe, su hijo que murió antes de que fuese a Vietnam, lo que detona lágrimas en él. Ella, al no soportar verlo llorar, decide deshacerse de todas estas imágenes quemándolas, excepto la del pequeño Gabe. Ante un fuerte dolor de espalda, Peste visita a su quiropráctico, Luis, quien le acomoda el cuello de una forma extrema. Tal vez una torcidita de cuello le refresque la memoria. Detonando con esto algunos flashbacks de Vietnam, además de que le resuelve la situación, y con su presencia la película no se anda con rodeos. Ya con la espalda acomodada, un vehículo lo atrapa en una calle larga donde casi lo atropellan de no ser por la advertencia de un hombre. Al haber visto en el auto a una criatura extraña, Peste visita a su antiguo doctor de veteranos de guerra, descubriendo que no hay datos suyos y que dicho médico murió hace algo de tiempo, en un accidente de auto donde este explotó de la nada. En una fiesta, una adivina le lee la mano, descubriendo sobre su divorcio, pero también algo interesante en la denominada línea de la vida, ya que de acuerdo a largo de esta, Pel ya está muerto. Vuelve con su novia a la pista de baile y todo se convierte en una fiesta de criaturas extrañas, donde termina gritando por el miedo que siente ante esta extraña situación. Ella se siente avergonzada por estos gritos, pero él en realidad ahora mismo está ardiendo en fiebre, por lo que deben enfriarlo pa' como de lugar antes de que sufra daño cerebral. Lo enfrían en una bañera con hielos, lo que lo hace regresar a la época donde vivía todavía con su esposa y su hijo Gabe cuando estaba vivo, despertando durante la madrugada para llevarlo a la cama para dormir, viendo al resto de sus hijos, pero no tardando en despertar de nuevo en el departamento con Jessie, mezclándose esto con imágenes de su rescate en Vietnam. Al estar de regreso aquí, comienza a tener más visiones extrañas, entre estas, otra de su novia donde luce rara. Tras irse la mujer, harta de él, recibe la llamada de un compañero suyo, Paul, quien necesita hablar.
Tienen una conversación en un bar donde su amigo le dice que tiene la sensación de que algo lo persigue y que criaturas extrañas salen de las paredes para atraparlo. Jacob reconoce en su discurso algo de lo que él ha sentido los últimos días, pensando que el gobierno les ha hecho algo. Deciden irse en el auto de Paul, pero al nuestro protagonista ver una moneda, se salva de que el vehículo explota con su amigo dentro, apareciendo por segunda vez el hombre que le advirtió sobre el auto que estuvo a punto de atropellarlo minutos atrás, teniendo, de nuevo, recuerdos de Vietnam donde el helicóptero de rescate está en medio de un enfrentamiento. Al comprobar que sigue vivo, el hombre misterioso parte de la escena. En el funeral de su colega se reencuentra con otros excompañeros y lo más extraño de todo es que varios de esos reconocen los relatos que vivía Paul y que también experimenta Jacob. Por lo que todos juntos deciden averiguar qué rayos les hizo el gobierno, buscando un abogado para que les arme un caso frente a los altos mandos, y aunque no parece que tengan mucha esperanza, el sujeto promete revisar su situación. Pero claro, estos son observados a la distancia. Aunque parecían bastante convencidos de querer averiguar lo que pasaba, sus amigos decidieron retractarse y Jacob les llama, recibiendo el rechazo de sus compañeros, quienes ya no quieren saber más sobre el tema ni de él, claramente amenazados. Al buscar al abogado de nuevo, Peste lo manda al carajo, ya que al averiguar sobre ellos, le dice a Jacob que nunca estuvo en Vietnam. Parte furioso, pero no le da tiempo de nada, pues un par de tipos de negro lo interceptan y lo meten a un auto. Estos lo amenazan para que no siga buscando más sobre la relación entre el gobierno y su actual estado mental, pero este se convierte en Rorschach de un momento a otro. No me encerraron con ustedes. ¡Se acabó! ¡Están encerrados conmigo! Y logra así escapar del auto en movimiento, permitiendo que un tipo disfrazado de Santa se robe su billetera porque... no sé. Es recogido del suelo con su dolor de espalda más intenso, siendo llevado al hospital, donde determinan que necesita unos análisis, llevándolo al sótano del sitio, que se convierte en algo cada vez más bizarro, con pacientes loquitos, hasta hombres con la cabeza con lag. En una mesa de operaciones, los doctores le dicen que está muerto, estando Jesse entre estos, inyectándole algo en el cráneo que trae recuerdos de Vietnam y un corte donde su familia va a visitarlo y su esposa admite abiertamente que aún lo ama, teniendo una reconciliación. Louis, su quiropráctico, llega para llevárselo de este lugar y hacerle un acomodo en la espalda en su consultorio. Allí le habla sobre el escritor conocido como Maestro Eckhart, sacerdote alemán de la antigüedad que supuestamente también bajó al infierno, como Jacob, diciendo que lo único que realmente se quema allí es la parte de ti que no quiere soltar la vida, como los recuerdos, ataduras, pero no para castigarte, sino para liberar tu alma. El miedo a morir y la resistencia a esto hace que veas demonios destruyendo tu vida cuando, en realidad, si aceptas este destino, verás ángeles liberándote de la tierra. Al volver a casa, registra algunos recuerdos de Vietnam, lo que lo lleva a recordar a Gabe y cómo murió batido en el piso después de que un auto le pasara encima. Jesse aparece para recibir una llamada de un químico que le dará las respuestas que está buscando, y pese a que la mujer le pide que no vaya, Peste termina asistiendo, encontrándoselo por la calle, comenzando así la conversación sobre experimentos secretos del gobierno de los Estados Unidos en Vietnam. Michael Newman, así se llama el tipo, le revela que trabajó en la unidad química centrada en la guerra, ya que fue atrapado con LSD y para que no lo metieran a la cárcel, debía trabajar con ellos para crear una sustancia que permitiese que los soldados fuesen mucho más agresivos con sus rivales. Sin embargo, esta era demasiado efectiva y pese a su recomendación de no usarla en el campo, un batallón fue seleccionado como prueba de la escalera, el nombre de este químico. Dicho batallón era en el que estaba nuestro protagonista, lo que hizo que estos se volviesen locos y se atacasen unos a otros, es decir, la escena de apertura de la película. Me quedé de 6. Impactado por la noticia, decide volver a casa con su familia, después de tanto tiempo, pero al volver no hay nadie en casa, todo está a oscuras. Allí reflexiona sobre las palabras de Louis sobre el miedo a morir, aceptando que ya no pertenece a este mundo. Al amanecer ve a su hijo Gabe que da la escalera del segundo piso y este, a modo de guía, lo hace subir por ella, lo que se entiende como el protagonista finalmente ascendiendo al cielo, quedando su alma liberada de todo dolor en un momento bastante bello que se traduce como su muerte definitiva en el mundo real en una tienda militar. Cerramos entonces con un mensaje que dice que una sustancia llamada BZ fue utilizada en algunos soldados en Vietnam en la vida real, a pesar de que el Pentágono lo niegue. Pues no le creo nada. Jacob's Ladder es, en definitiva, una buena película. Utiliza sus influencias no solo para crear un viaje por el limbo el cual vive su protagonista, sino que también aprovecha para hacer un comentario en contra de las acciones reprobables del gobierno de los Estados Unidos en una guerra que de por sí ya es bastante polémica por sí misma.
Se hace de esta historia un viaje por no necesariamente círculos del infierno, pero sí uno donde se busca dejar en claro la percepción de cómo las almas parten o no de este mundo, y lo que deben hacer para obtener la ascensión al cielo, dejando sus almas en completa paz antes de esto, lo cual es claramente complicado al ser las emociones como la culpa, la tristeza o nuestros lazos personales demasiado poderosos como para aceptar la muerte así como así. Pero como es costumbre, tenemos que ir por partes para entender mejor esta historia y por qué funciona y en dónde no tanto, porque claro, pese a ser funcional, tiene algunos errores que ya mencionaré. La película, muy rápidamente, establece el escenario que detonará toda esta historia, la guerra de Vietnam, donde nuestro protagonista forma parte de un batallón que, de un momento a otro, se ve involucrado en un enfrentamiento frenético en el que algunos de los integrantes sufren de convulsiones o dolores de cabeza, seguido del apuñalamiento del protagonista, donde muestra en su rostro un gesto de confusión o reconocimiento de su atacante. La historia se centra en lo caótico de este momento para dejarnos las pistas de la revelación a futuro, pero sin arruinarse la sorpresa en ese momento, cortando al instante en el que el protagonista está en el tren con personas extrañas y mensajes que ya son una declaración de intenciones, como el del cartel que menciona que la vida será un infierno con las drogas. Es también en esta escena donde vemos que el protagonista, lo cual será establecido como su miedo a morir, baja del tren en el que estaba, pero sin poder salir de la estación al esta estar cerrada. Al en la vida real su alma ya no poder regresar a la vida como la conoce, siendo aquí donde empieza su viaje por el limbo hasta que acepte su destino funesto. Una vez aquí, es que vemos algunos elementos coincidentes con lo que otros personajes dirán más adelante. Por ejemplo, lo que menciona Luis de que lo que se quema en el infierno son los lazos, lo que te impide dejar la vida, representando esto con Jesse cuando quema las fotografías de la familia de Jacob. También tenemos elementos que pueden relacionarse con el mundo real donde el protagonista sigue luchando por su vida, como este dolor de espalda que le aqueja desde muy pronto lo vemos salir del tren. Poco después de comenzar este viaje vamos viendo algunas criaturas extrañas que después son nombradas por el hombre como demonios, criaturas aterradoras que no parecen tener intenciones buenas con él y que lo observan a la distancia. Sin embargo, aquí comienzan algunas contradicciones narrativas producto de la mezcla de influencias en torno al viaje por este limbo, ya que se establece que estas entidades tienen este aspecto aterrador por la negativa del hombre de morir, lo que hace de este viaje más tormentoso para él cuando, de acuerdo a las palabras de Luis, claramente una figura angelical para Jacob, estas mismas no son otra cosa que ángeles ayudándolo a desprenderse de la tierra. Sin embargo, aunque claro, las acciones que estos pueden hacer para ello no están nunca del todo aclaradas, es innegable que, en ocasiones, estas cosas que supuestamente buscan ayudarlo no dudan en intentar atropellarlo, lo cual, bueno, no tiene tantas libres interpretaciones. Es un acto que puede percibirse como maldad pura, siendo Newman quien le advierte sobre esto. El único personaje en esta situación que efectivamente busca ayudarlo, por lo que, al igual que la labor que cumple Luis de aliviar su dolor, este incluso podría ser también un ángel más evidente sin tener un aspecto aterrador. Esto también se nota en el personaje de Jesse, cuyo nombre, Jezabel, es extraído de una figura de la Biblia relacionada a la sexualidad sin moralidad, lo cual se ve claramente en las interacciones eróticas con el protagonista o su vestimenta, pero no quedando muy en claro cuáles son sus reales intenciones. Esto lo digo porque parece que ella genuinamente se preocupa por él, como cuando este tiene un ataque de fiebre, pero también tiene ocasiones donde esta afinidad no es tan clara, como cuando están en la cama y ella le pregunta si la ama, o la orgía demoníaca en la fiesta, o aquella escena donde ella se transforma sin utilidad aparente ante los ojos del hombre, lo cual podría quedar ligeramente más claro cuando ella se manifiesta en el infierno como una de las enfermeras. Pero si tomamos esto como verdad, parece que, en efecto, es un ser malvado, típicamente un demonio, a pesar de que se niega o bien se modifica la percepción de estos, pero al mismo tiempo trayendo comportamientos típicos, lo que denota una falta de armonía en los conceptos utilizados. En realidad, es en el segundo acto donde el guión comienza a tener algunos problemas de inconsistencia, para ser exactos, justo cuando Jacob le da fiebre alta. Esto lo digo porque esta misma situación, de acuerdo al diálogo de su esposa, podría ser provocada por este sentimiento de culpa ante la infidelidad ficticia con Jesse. Pero esto mismo, esta parte, parece la representación de su conflicto al no querer soltar la vida que se escapa de sus manos, por lo que, al Jesse intentar salvarlo de esta fiebre, parece querer evitar que esto suceda, que no se aferre más a estos recuerdos. Parecido a cuando quemó las fotos de la familia, pero aún así, esta sigue teniendo esta ambigüedad en torno a sus verdaderas intenciones, y a qué papel desempeña en este limbo.
Y este planteamiento no tan logrado se mantiene en la sección que puede denominarse como thriller, donde él deberá averiguar qué fue lo que le hicieron en Vietnam, agregándose aquí compañeros suyos de este momento. Comenzando por Paul, quien directamente se intuye cayó al infierno, de acuerdo a sus propias palabras, mostrando esto a través de su nada sutil muerte en una autobomba. Complicando todo aún más cuando entra el resto de excompañeros de guerra que comparten con el protagonista estas visiones, pero sin tampoco entenderse del todo si estos son las almas de sus compañeros reales o bien creaciones de este mundo que sirven para que el protagonista encuentre la paz en la muerte, agregando claro los elementos de crítica al gobierno que son quizá lo más flojo de la forma en la que está implementado aquí. Agregando un drama que se deja de lado muy rápido al ignorar esta persecución del protagonista por estas entidades gubernamentales que, de nuevo, vuelve a ser inconsistente con estos supuestos ángeles que buscan ayudarlo a trascender, pero que no dudan en secuestrarlo y golpearlo, e incluso después lo dejan caer al infierno. Momento que, dicho sea de paso, fuera de agregar estas visuales extrañas, tampoco parece aportar mucho a esta narrativa, y de nuevo, es inconsistente ya que afirma la existencia de este lugar regido por demonios que, definitivamente, desean causar sufrimiento. Para muestra de ello, todas estas almas perdidas en dicha secuencia. Lo que sí es que algo que logra hacerse de forma decente, aunque no perfecta, es la revelación de que Jacob y compañía fueron conejillos de indias de una droga que los hizo atacarse unos a otros. Digo decente porque los indicios están allí. La forma en la que empezamos esta historia justo después de que lo apuñalan, los flashbacks que nos van mostrando su condición actual mientras está en este sitio, el rostro de desconcierto que tiene cuando parece reconocer a su atacante y el extraño comportamiento de algunos de sus compañeros en este momento. Sin embargo, esto tiene una cosa extraña, ya que Newman parece un sujeto que trabajaba con el gobierno que revela toda esta situación. Lo cual queda raro al ser un personaje con un contexto real, tangible, en una dimensión más dada a lo onírico. Es decir, como si fuese una persona definitivamente real que Jacob en su vida había visto, colocada en este limbo. Pese a que esto no es así, contrario de sus amigos que existen y conoce del plano terrenal. Por lo que si, por ejemplo, al final, cuando vemos su cuerpo en la tienda de campaña, viésemos a este hombre rezongando por las advertencias en torno a la sustancia, o bien, tener algún diálogo de este antes de esto en los flashbacks y se le hubiese permitido al protagonista ver su rostro al menos un instante, la presencia de este no sería así de conveniente. Aún así, este contexto es impactante, tanto para el público como el protagonista, quien al por fin averiguar lo que pasó y regresar a casa, puede encontrar la paz y trascender de la mano de su hijo en una escena sumamente emotiva y bella. En conclusión, Jacob's Ladder es una buena película que, pese a sus errores que le impiden ser magistral, no deja de contar de forma relativamente funcional el viaje de su protagonista para esta posibilidad de trascendencia espiritual mientras muere en el mundo terrenal. Una interpretación libre de las influencias ya mencionadas como la del maestro Eckhart, el relato bíblico homónimo o el libro tibetano de los muertos, dejando en sus minutos de duración una personalidad atrapante que sin duda se explica por qué, con el paso de los años, se mantiene como una película de culto, y mucho más allá de ello, una película bastante decente de su director. Si el video te ha gustado, por favor no te olvides de dejar tu pulgar arriba, ya que con eso me motivas a seguir creando contenido para ti. Sin más, yo me despido. Soy Diefuan y nos vemos en el próximo video. La miniatura de esta reseña fue realizada por Franco Presenda. Sus redes sociales y las mías estarán debajo en la descripción. Si deseas ver los videos antes que nadie o ser mencionado al inicio de cada reseña, ya puedes ser miembro del canal. Además, si quieres, puedes dejar tus super gracias para ayudarme a comprar un niño chino que me ayude a editar videos.